Un segundo. Bueno, buenas noches, bienvenidas y bienvenido Ricardo a esta reunión para hablar del final de Gracias por el fuego de Mario Benedetti. Estamos bien contentos porque ahora ya vamos a poder hablar del libro completo, los que lo terminaron. También algunos detalles que María Delfina nos quiere comentar acerca de su investigación para ampliar, digamos, la información acerca del autor y una eventual entrada en el blog. Y voy a estar apoyando a Karen, que es la moderadora, porque está ahí un poquito con tos, pero, pero aquí estamos entre todos, nos vamos a ir apoyando para ver cómo vamos. Si quieren, Karen, si quieres empezar tú o por orden de... Sí, Vaya, sí, está sí, bien. ajá, así ya aporté. Bueno, Ok. a mí el libro, digamos, sí un libro que me ha gustado. En un momento, para descubrir, bueno, ya lo había leído hace tanto tiempo que se me había olvidado que casi que todo. Sí me acordaba mucho del primer capítulo, que para mí el primer capítulo es lo que más me gusta, la parte cuando están en Estados Unidos. Y luego descubrir ese Benedetti que no es poesía, que es de todo, ¿verdad? Pensamientos sobre el comportamiento del ser humano, también poesía dentro del mismo libro, y aunque aún así puedo decir que la historia, en los personajes más bien del Ramón y el papá, no me gustan ellos como personas, ninguno de los dos me agrada. Me parece que Benedetti ha construido esos personajes tan cada uno con sus cualidades y su forma de pensar y de ver la vida, tal cual como a veces también el ser humano se conduce, ¿no? Me parece que es una como una representación de cómo a veces es el ser humano, ¿no? En el sentido que Ramón y el hijo eh, son, digamos, izquierdistas de buena vida, podemos decir, ¿verdad? Incluso en uno de los capítulos, no me acuerdo en cuál, el papá le saca, ¿verdad? Todos los trapitos al sol. El padre es asqueroso, ¿no? Pero aún así le dice, bueno, o sea, decís que sos de izquierda, pero al final te has servido de mí, te di de mi dinero, y después también el mismo autor hace una reflexión que dice, sí, es cierto, a mí me gusta la buena vida, me gusta el buen whisky, me gusta, entonces me parece esa representación de, de ciertos momentos de las personas, ¿verdad? Que tal vez no están contentos con cómo se conduce el mundo, pero al mismo tiempo están como en dos tierras, ¿no? Y la verdad que esa parte de escribir cómo son las personas, los personajes me parece excelente, pero sí no me agrada. Básicamente ninguno de los personajes me agrada, ninguno. Todos tienen como cosas eh, que chocan tal vez con los valores que uno tiene, ¿no? Y este... Eh, no me gustó ni el otro hermano, Hugo, quizás el hijo, el nieto del señor, el Budiño, era quizás el que menos, vea, tal vez es menos dibujado, pero sí, no, en un momento me agobió demasiado, él con su cosa de querer matar al padre y pues, o sea, no entendí por dónde iba mucho la cosa ahí, porque matar al padre, pero él también como que sabía lo malo que había sido. Por otro lado, el personaje perdón, de la mujer que era la amante de él, ¿no? Creo. Eh,
me pareció totalmente como una mujer bien desvalorizada, ¿no? Ella misma, con poca autoestima, con el tipo que era como que le ganaba la moral a todo el mundo. La verdad que sí, es un libro bueno, pero sí, como hay cosas de la historia que no me gustaron demasiado, podemos decir, y más allá de que me gocé mucho con cosas bien uruguayas, ¿no? También eso fue gracioso y descubrir también mucho más a Benedetti, porque lo conocía como desde, sí, un poco más de la poesía, de los pocos poetas que puedo decir que me gusta mucho. Y, y bueno, igual que Delfina, he investigado un poco más sobre él, sobre su vida y creo que me ha gustado más él como autor, así que por ahí me quedo y sí. Fue un libro que lo descubrí de otra forma, ¿no? Creo yo, ya viviendo aquí es otra cosa. También percibo, como dijo Delfina, creo que la semana pasada, que sí ya no es un autor que represente mucho al Uruguay, ¿no? O sea, sí, Benedetti, claro, Uruguay, pero como para la juventud y digamos, mucha gente he preguntado y no lo ha leído. Entonces, creo que sí, es como un autor que representa cierto momento del Uruguay también, ¿no? Como nosotros Roque Dalton, por decir una cosa así. Así que eso, por ahí me quedo. Gracias. Gracias Karen. Esperamos que te sientas mejor, que ya se te vaya quitando todos los síntomas, ya estando en casa, en la comodidad ahí del hogar, vayas sintiéndote cada vez mejor. Gracias por tu comentario, gracias también por haber propuesto el libro y acercarnos a la cultura uruguaya que tan interesante, vea, que nos ha resultado en cada una de las reuniones. Hoy ya digo falluto, así como puchica. Ah, falluto. Es una de las Es decir, palabras. falluto, tenés que decir falluto. No, me faltó el acento, falluto. La shu, que es como a mí no me salió, por más que a veces la gente no me pero Ah, pues voy a practicar, voy a practicar. Falluto, Falluto. payaso. Bueno, prometo seguir practicando. Vaya, entonces, yo no sé si María Delfina quiere continuar, así como para... No, sinceramente, digo, voy a repetir lo de la semana pasada, porque a mí también es un Benedetti que me cansa, la verdad es que me cansa ese personaje tan torturado, tan agobiado, y digo, y sin resolver asertivamente la relación con su padre, hasta el último minuto, o sea, resolver en el último minuto que no puede hacerlo y por las razones que no puede hacerlo, o sea, que ya lo sabemos desde el principio, nunca hubiese podido hacerlo, y que en definitiva digo, la resolución del conflicto no existe, ¿no? O sea, plantea y se revuelca en la misma miseria, en las mismas debilidades, en la misma... Si bien es un libro para mí bueno en el sentido de la geografía social que expresa, que denuncia, diríamos, ¿no? Creo o sea, para la época quizás era necesario redundar y redundar en la hipocresía, que la relata maravillosamente, ¿no? En lo que la otra vez Ricardo preguntaba si había algún, ¿cómo es que se llama? El apellido, Budiño, si Benedetti se había inspirado en algún Budiño real, ¿no? Y bueno, y fue lo que le contesté en el momento, y después estuve investigando con esta gente de si realmente había sido inspirado en un personaje en especial, porque él lo que sucede es que él trabajaba en La Mañana, que era un diario que se volvió
netamente la prensa de derecha. Entonces, él tenía compañeros de trabajo, o sea, muchos budiños que publicaban y que tenían la columna y eran, o sea, y que se reunían en el Águila a concertar los próximos pasos con las armas y todo lo demás de la derecha, o sea, lo que hacía el viejo Budiño, ¿no? O sea, y él tuvo compañeros de trabajo que fueron hijos de Budiño, o sea, Ramoncito a patadas. Entonces, él fue un especialista en describir cómo son los Ramoncitos de Uruguay, ¿no? O sea, el hijo de papá que está harto, diríamos, ¿no? Porque sabe, ¿está? Digo, sabe la mentira en la que fue criado y que nada le... O sea, una imagen de sí mismo de desvalorización espantosa, ¿no? Pero al mismo tiempo no quiere perder el privilegio de ser esa clase. Y a su vez, el que toma conciencia y toma otra actitud, dicho sea de paso, a la izquierda le cae horrible, porque nunca terminan de dejar de ser los hijos de los oligarcas y nunca o sea, son de pantomima, diríamos, revolucionarios de boquilla, ¿no? Los bocamaros, como le llamábamos acá, ¿no? Los bocamaros, que se decían revolucionarios por no usar corbata, ¿no? Entonces, yo creo que Uruguay tiene mucho de eso, por eso es que lo valioso de Benedetti, pero o sea, a mí me cansa, a mí me agota. Digo, lo mismo que el cumpleaños de Juan Ángel, que es otro libro que me agotó, porque me encantó la idea de que el mismo cumpleaños, ¿no? Él repetir año tras año cómo él iba cambiando, ¿no? Iba creciendo, terminó en la clandestinidad, no sé si lo leyeron, el cumpleaños de Juan Ángel, pero describe cómo, o sea, el mismo Ramoncito, diríamos, a través de los años, de cómo va creciendo en ese mundo, en esa economía del decaimiento moral, de los valores, ¿no? Y él festeja su cumpleaños cada año y siempre confirmando lo mismo, hasta que se decide pasar a la clandestinidad, y el día de su cumpleaños entra los milicos a la tatucera donde estaban, y él cuando se estaban escapando le grita, ¡es mi cumpleaños! Entonces digo, todo el relato es lo mismo que Ramoncito. Es todo lo mismo, más de lo mismo, y más de lo mismo, y más de lo mismo. Entonces, en el momento, de pronto, en aquella época, nos parecía impresionante, ¿no? Porque el relato de la clandestinidad, o sea, no había más que lo que uno, si tenía algún familiar, pero si no, lo que sabía era de clandestinidad, muerte, tortura, ¿no? Y la interna, romántica, diríamos, ¿tá? Benedetti pero digo, en este caso, o sea, en el libro Gracias por el fuego, es el preámbulo, diríamos, de esos otros libros, como termina después en el libro que habla con el torturador. O sea, Benedetti lo que hizo fue, como autor uruguayo, recoger y aportar muchísima información detallada de cómo era la vivencia, tanto de la gente que estaba en la guerra, ¿no? Como de cómo se gestó la historia. Porque también ahora me vine a enterar, que yo no sabía, que él, si bien formó parte del movimiento, no fue el creador del movimiento 26 de marzo, como todos creíamos. Él participó como una especie de referente importante, pero en el primer discurso que tuvo que dar político dijo, esto no es para mí. O sea, él ya ahí, o sea, él tuvo un compromiso muy serio, ¿tá? Y respaldó, y sobre todo respaldó a Sendik, que era el de la guerrilla armada, pero a su vez con Sendik él tuvo la mejor relación, porque si bien Sendik era el líder del brazo armado, también era partidario de una salida democrática. O sea, el MLN, me vine a enterar ahora que estaba dividido, y Mario Benedetti estaba
formando parte del brazo político para respaldar a Sendik en ese juego, porque Sendik decía que no era lo mismo la revolución cubana, no había que replicar modelos, que era evidente que era así, ¿no? Entonces, me sirvió todo esto para conocer mejor la historia de un autor que es uruguayo y que es obligatorio que lo sepamos, pero desde el punto de vista de lo que yo amaba antes o lo que nada que ver. Estoy cansada de leerlo, cansada. Y el Ramoncito Budiño me tiene hasta acá, porque realmente la gente tan, digo, no voy a repetir el término porque es una mala palabra, pero tiene que ver con la masturbación mental, es una cosa que me agota, porque dar siempre vueltas sobre el conflicto, y no resolverlo nunca, y encima todo, ni siquiera todo lo que planificó salió por otro lado, ¿no? Así que por acá me quedo. Perdonen que mi opinión yo soy medio así de grosera, ¿cómo te decir? No está bien, pero hago como síntesis, digo, o algo es valioso para mí y lo llevo, ¿no? O algo, entonces digo, rescato por supuesto de Benedetti todo lo que fue, pero creo que sobre todo para los jóvenes hoy no es una información que los atraiga, un libro que los atraiga. Yo creo que lo abandonan en la primera de cuarta. Gracias, María Delfina. La verdad es que es súper valiosa tu valoración porque, claro, estás ahí, ¿verdad? Viviste parte de la época y conoces mejor la historia de la evolución política y social de la época y por lo tanto tu pasión es bien evidente, pero también bienvenida para darle más contexto a esta historia. ¿Verdad? Así es que te agradecemos mucho y también por toda la información que nos has mandado ahora, las fotos. No he tenido tiempo de verlas con detenimiento, pero ya las voy a revisar para... No me dio el tiempo para hacerlo en oportunidad porque así, quería mandarlos antes de que termináramos el libro. Sí, está bien, está bien. Ya lo vamos a ver. Creo que todos vamos a darnos el tiempo para ir viendo despacio las fotografías y leyendo las hojitas que nos mandaste. Entiendo que hay algunos segmentos de Inventario 1, que es un libro que yo atesoré mucho durante la universidad. Era como andarlo debajo del brazo y leía en la menor oportunidad que tenía. Me encanta Inventario. Porque bueno, a mí me encanta la poesía y él, por supuesto, como poeta, me encanta también. Entonces, muchas gracias por todo ese contexto. Y yo no sé, Mónica, si ibas a hacer algún comentario o estás de oyente, porque entendí que ibas en el tráfico, pero si nos quieres dar algún comentario, es ahora. No, vaya, entonces, bueno, no hay problema, no hay problema. Aquí vamos gracias por acompañarnos. Entonces, Ricardo, si nos pudiera dar tu Presente, opinión. profesora, así como cuando uno se despierta. Ajá, como cuando... Ricardo. Ricardo, ajá, al más distraído, ajá. Ajá. Y Artillo fue un profesor del Uruguay. Los apellidos se decían antes. Echegoyen. Sí. Presente, querida profesora. Vaya. No, los dos apellidos, así, Aparicio Echegoyen. Ajá. Y fíjate que eso no te asustaba tanto cuando dijeran Aparicio, Ricardo, y ven la lista de los profesores, te daba un poco de... Eres el número 1. Sí. Les comentaba antes a Loida, tal vez estaba oyendo a María Valentina, quizás, llamémosle una de las comodidades que uno tiene ahorita en este sentido. Yo tuve una época financiera bastante complicada con esto de la pandemia. Entonces tuve que diversificar la forma de mis ingresos y ahora que he vuelto a laborar,
hay otra forma de enfocar en cómo ciertas autoridades hacen que tu vida sea incómoda. Entonces, lo mismo pasaba en la escuela. Me imagino que la presión de tus autoridades, ya sea tus tutores, tus padres, hacen que la figura de autoridad sea temida y no respetada. Sin embargo, como hemos mucho aumentado ciertos consejos del mundo, una de las cosas que me ha inquietado es lo que dice Maquiavelo de los gobernantes. ¿Se acuerdan la famosa frase? Un gobernante es más importante que sea temido a que sea amado. Pero no sé si han leído todo lo que escribía Maquiavelo al respecto. Porque un gobernante que es amado, cuando llegan los tiempos en que puede haber un problema, el amor, bien terrible lo que comenta, el amor se puede acabar. Y como decimos aquí en El Salvador, le puede dar en la nuca. Pero alguien que es temido es de alguna forma respetado precisamente por ese e infunde el temor. Sin embargo, termina diciendo de que lo que sí no debe ser un gobernante es ser odiado. Y eso nos lo dice muchas de las páginas de superación. O sea que un gobernante puede ser amado, temido y odiado. Pero un día que un gobernante sea odiado es lo peor. Lo mismo pasa con las figuras de autoridad. Entonces, cuando alguien está, me imagino, en el colegio, en la escuela, o en el caso que acabamos de decir, y uno dice, ajá, presente, querida profesora, lo hace por el temor al castigo, no por decir, a mí me gustaría seguir en esta institución educativa para poder aumentar mis conocimientos, y dice, nada, que eso, es nada más por O sea que soy temida en este club. ignoraré ese comentario. Todo lo que digas será usado en tu contra, Ricardo, así que mejor Correcto, callar. estamos grabando. Que quede grabado, pero ya recordaba en qué categoría no debes de quedar, tutora, porque una vez que caes en esa categoría, los esfuerzos son para darte en la nuca. Ok, vaya. Primero, antes de hablar del libro, hay que perdonar a Benedetti el hombre más que Benedetti el autor, ¿verdad? Así como hace unos cuantos jueves, yo hablaba del Solzhenitsyn y que para mí es un excelente autor y todo lo que significó para mi adolescencia. Al final de su vida, él cayó un poco como Tolstoy en un misticismo ruso y se le adjudican algunas cuestiones antisemitas. O sea, hay que distinguir entre el autor y el hombre. A Benedetti, como acaba de decir Delfina, tal vez esta fotografía de este libro hay que entenderlo de que de alguna forma estaba en un momento en que la Revolución Cubana era una especie como de faro y destino que todos debíamos cubrir en América Latina. Desde el punto de vista de que la realidad que eso iba a generar era mejor a la realidad que se tenía en América Latina en los 60. Alguno como al inicio de todos los romances, ¿verdad? O sea, la Cuba de Fidel Castro hizo que La Habana no fuera el prostíbulo de los americanos, un montón de cosas. Pero si lo miramos ahorita, casi 70, 60 años después, y vemos que lo que consiguió, que al final no solo La Habana, sino toda Cuba fuera una especie como de turismo sexual por la misma pobreza que genera, por las mismas deficiencias materiales que a veces hace. O sea, hay que de veras entender que Benedetti lo hacía convencido. Y por lo que he leído poco en su biografía, él terminó convencido de eso. Igual, está bien. Pero lo que yo quiero rescatar de Benedetti es su forma de entender la vida. Para mí es un autor que ha transcurrido en el tiempo. Muchos autores se les toma una fotografía y se considera de que ellos representan llamémosle, una época. Por ejemplo, Cervantes, olvidamos que él envejeció y asumimos que escribió el Quijote y ahí se murió, desapareció de la historia.
Shakespeare escribió sus magníficas obras y igual, pero hay gente que no tuvo esa misma dicha, ¿verdad? Es más, hay gente que dice de que sus habilidades de escritor decayeron. Hay excepciones, ¿verdad? Uno es uno de los autores que más me gusta, y el que le gusta también a Loida, al papá de Loida, perdón, que es Víctor Hugo, que mantuvo una frescura de escritura hasta muy avanzada su edad. Otros que tuvieron un decaimiento de su calidad por algo emotivo, Julio Verne o algunas cosas como esa. Yo observo de Benedetti una cuestión en que él, gracias a su longeva vida, escribió eso en su madurez y escribió frases muy, llamémosle, llamativas y remarcables, que lamentablemente las vamos a entender si Dios nos permite larga vida. Ahorita ustedes hablan de Benedetti el Joven, de la poesía de amor, de la poesía incendiaria. Ahorita vamos a volver a comentar este libro de su posición política y lo que significó. Pero yo quiero llamar la atención de aquí en adelante, cuando Benedetti, si Dios nos permite pintar unas canas en nuestra cabeza o alguna cosa, él escribe mucho acerca de la soledad, de la vejez y de un montón de cuestiones que también nosotros podemos llamar una excelente forma de ver la vida o de enfrentar esa parte de la vida de nosotros. Bueno, aterrizando con el libro, al igual que Delfina, a mí me tenía, como dicen los argentinos, que tienen una historia de amor-odio con ustedes, los uruguayos, me tenía podrido con esa historia, pero hace un giro muy bueno, porque como él, el autor, ¿verdad? Tiene licencia poética, él escribía del asesinato del padre. Entonces vos tenés en el cassette que todo esto es una justificación para que Budiño mate a su padre, o mató a su padre, y sin embargo no lo mató. Entonces le quedó muy bueno eso, le quedó muy bien, porque todos estamos, bueno, por lo menos yo había leído que era la historia del asesinato del padre de Budiño, y todo se encaminaba a que era el padre, la justificación. Es más, escribía páginas y páginas. Claro, insisto, vuelve a haber ahí una cuestión semipolítica, social, etcétera. Yo voy a ser franco y sincero. A mí me hubiera encantado ser hijo de papi. ¿Para qué le voy a mentir? O sea, eso de que, ay, qué terrible y toda la cosa. Les voy a comentar una cuestión. Cuando yo estaba en mi pueblo de Zacatecoluca. Perdona, Ricardo, perdona que se te había ido la voz. ¿Qué dijiste? Hola, hola. ¿Que te hubiese gustado ser hijo de quién? De papi. Ah, hijo de papá. Sí, hijo de papá. ¿Cómo le llamaste tú a los que... Raquelito, ¿cómo le llamaste tú? A los Ramoncito, le dije, Ramoncito. Ramoncitos. Pituquito, Sí, pituquito, pituquito, de nariz estirada. Mirá, Ricardo. Ok. Porque de alguna u otra forma... Perdón, Ricardo, es que a veces tapas el micrófono y se te oye como cortado. No, ajá. No lo tapo. No. Pues a saber qué pasa. Vaya. Dale. Perdón la interrupción. No, ¿saben qué? La próxima vez voy a presumir de una herramienta que me da el trabajo. Como estoy en teletrabajo, hay como una especie de, ¿cómo se llama? De audífonos. Y ahí hay un micrófono. Como lo que vos tenés ahorita. Voy a tratar de terminar ahora porque no vamos a terminar a las 10 de la noche. Entonces, estando yo adolescente en la iglesia evangélica donde yo asistía en mi pueblo, se hizo un evento del Día de la Madre. Es una iglesia evangélica pobre, no sé si lo entienden, y un premio era un par de aretes, mujer. Entonces, una señora X se lo ganó y alcancé a escuchar que otra decía, claro, con razón se lo dan si ven que ella tiene zapatos y otra gente no. Y me enseñó a mi vida que la envidia humana, la forma de pensar que va a haber alguien más afortunado que uno, hace que se obnubile de ver a bien. ¿Cómo explicarle a esa señora que tenía tantas privaciones
que su hermana de clase, si lo llamemos como Benedetti lo iba a entender, solamente tenía un par de zapatos diferentes a ella. Y ella lo consideraba que tenía muchísima más influencia que ella y por eso se había ganado los aretes. Esa forma de enseñarle a un adolescente cómo hay veces cierta gente piensa de que la gente que tiene dinero hay que quitarlo porque es la forma de justicia social, etcétera, alguna cosa, como me enseñó que lo importante no es quitarle el que tiene, sino que darle al que no tiene. Y eso sí me hubiera gustado compartirlo con Benedetti. Obviamente él tenía mucho más mundo, mucho más forma de vivir, mucho más historia. Y aquí deja plasmado en un libro una alegoría, como yo decía, en el sentido de que Budiño padre son las estructuras que hay que matar para poder hacer un cambio en el Uruguay que uno quiere. Si eso es cierto, ¿por qué se mató el hijo? ¿Significa que tiene miedo la sociedad o la juventud uruguaya a no matar las estructuras antiguas porque se quedaría sin identificación? O sea, hay que leer ese libro desde el punto de vista del latino y hay que leer ese libro desde el punto de vista de uruguayo, pero que le quedó muy bien, le quedó muy bien. O sea, en el último capítulo, el viejo en teoría está acabado, pero cuando uno está acabado, de verdad se pone una pistola en la sien y acaba con su vida. Él va a continuar viviendo, pero no con el estilo de vida que tenía acostumbrado. Así que es un libro, llamémosle, que deja muchas interrogantes. Me parece un buen final, un final inesperado le llamaría. Y insisto, si Dios nos va a permitir, primero Dios, muchos años más y seguir siendo amigos, hay frases de Benedetti, por ejemplo, una que me llama la atención, que es, al inicio quieren morir por ti, después mueren por ti y al final terminas muriendo solo. Hay un montón de cosas que le atribuyen a Benedetti que me gustaría ver si son ciertas o son mitos urbanos, que se lo dijo al amigo del amigo del amigo, pero independientemente de eso, en blanco y negro, agradezco a mi amado club de lectura. Hoy sí puedo decir con orgullo que ya leí un libro de Benedetti, que no lo había hecho solo en frases sueltas y resúmenes, y haberlo compartido con gente uruguaya. Así que más no puedo pedir. Gracias, y gracias a quien lo propuso, y gracias a los que votaron por él. Así que, no sé, algo que quieran preguntarme. Gracias, Ricardo. Creo que Solamente. no. Sí, solamente creo Ok. que no había un ejercicio de preguntas, pero por la cantidad de personas que somos y que parece que no van a entrar muchos más, a lo mejor después de la primera ronda podemos seguir conversando sobre otras impresiones que pocas veces nos queda ocasión de dar una segunda opinión y eso, así es que más adelante a lo mejor sigamos con el tema. Muchas gracias por tu comentario, siempre también por compartir algo tuyo, que es parte de lo bonito de cuando vos comentás, que siempre nos hablas de tu infancia, de tus padres, de tu pueblo, esa parte siempre me gusta. Ah, ok. Claro, Pero gracias. hace poco, Delfina, leímos un libro de un autor salvadoreño que se llamaba El país de donde vengo, que de gran recordación para Karen y para mí por una cuestión. Y sí hay que ser llamémosle, criada en este paisito de muchas cosas. Una de las frases que a mí me gusta de ese autor que es salvadoreño, Francisco Escobar, que decía, mi padre era pobre. No estaba orgulloso de ser pobre, pero lo asumía con la dignidad de los pobres. Una frase bonita, llamémosle en ese sentido, hablar de costumbrismos y cosas de esas. Así que, gracias, Loida. Un gusto, chao, chao, cuídense, feliz noche. Gracias, Ricardo. Ese libro precisamente que menciona Ricardo Delfina es el que Karen también lo propuso y que te estaba diciendo de que hicimos el ejercicio de grabarlo con nuestras voces porque tiene mucho costumbrismo salvadoreño y sobre todo del salvadoreño del interior, y entonces es divertidísimo, son como cuentos. Entonces lográbamos hacer uno cada uno así y quedó realmente bueno. Ahí te lo vamos a compartir. Fue un ejercicio de los más bonitos que hemos tenido.
Y bonito también porque queda ahí en los avatares del club y que se puede recurrir a él cuando uno quiere. Así que sí. Fíjense que se nos salieron las otras dos que se habían apuntado, que era Marta Blanco y Wendy López, porque Mónica ya me comentó de que está de oyente. Así es que les voy a decir mi comentario sobre el libro. Concuerdo con el hartazgo que sienten al escuchar la autocomiseración del autor permanentemente. Me parece una persona bastante mediocre en todo sentido, como persona en general, ¿verdad? Como pareja, como amigo, como hijo, no sé, a mí me parece que para todo se queda como a la mitad. No me parece una persona em, que tenga ideales bien concretos, porque aunque sí él se dice de izquierda y eso, pero hasta él mismo acepta que es una persona que es un izquierdista de café, de plática, de ahí la crítica de Gustavo, de decirle de que solo esta generación solo habla y no hace nada. Ese tipo de cosas también me resultaron cansinas. No obstante, como a Benedetti se le impone la poesía, ¿verdad? No solo porque escribe ahí un poema, sino que también dentro de la forma de escribir hay mucha belleza lírica. Yo siento que estoy disfrutando enormemente esa parte, porque si se acuerdan después de que él dice el poema donde dice corazón, coraza, eres mía, pero no, pero eso, no sé qué, hay como hay un juego de palabras en la que se va contradiciendo una frase con la otra y inmediatamente después del poema él empieza a trasladar esta forma de escritura a lo que él está sintiendo por dolores y por todo lo que él está viviendo. Entonces esa parte a mí me parece una cosa mágica. La forma en que está escrito, yo lo estoy disfrutando, no obstante está hablando de una infidelidad, ¿verdad? Sin embargo, me parece que la forma en que está escrito me pareció súper bella em, y súper, digamos, rescatable, ¿verdad? Por lo bien que está escrita. Y entonces me hace afirmar una vez más de que a mí él me encanta tanto por su poesía como por su narrativa. Bienvenida, Martita, qué bueno verla. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Martita está aquí en El Salvador, fíjense, así es que bienvenida. Gracias. Bienvenida, a ver cuándo coincidimos. A ver, de al ratito. Súper, súper. Bueno, y entonces a mí, por ejemplo, la parte donde él habla de los escrúpulos, a través del personaje de Dolores, donde dice que es la quinta columna de la muerte, que nos está haciendo, esas figuras que me han quedado, pero súper grabadas en la cabeza, me pareció una manera genial y por supuesto, para justificar la infidelidad de alguna manera, pero uno lo puede aplicar en otras cosas, ¿verdad? Porque uno, siento yo que a veces pospone mirarse con alguien, tomarse un café aquí, visitar tal lugar, ese tipo de cosas que uno dice, después, como si uno fuera eterno. Esa parte y bueno, en el sentido, él lo dice en el sentido de los escrúpulos, pero uno no solo se frena por los escrúpulos, uno se frena también por otras cosas. Y esa parte también me gustó cómo estuvo escrita. Eh, Siento que aquí hay un material invaluable también para los psicólogos, ¿verdad? Donde generalmente cuando uno está en alguna terapia, ahí sale siempre la figura de la madre, pero aquí es la figura del padre, ¿verdad? Parece ser que es una figura tan presente y tan gruesa en la vida que no lo deja. Que yo no sé si en parte él le está echando la culpa a su papá por todas sus mediocridades o también sí es real que la figura de su papá es tan fuerte que lo hace ser una persona incompleta, no sé. Pero ahí los psicólogos nos dirán en su momento qué pasa con este hombre feo. Bueno, y eso, aprovechando que ya está Martita aquí,
le damos la palabra para que nos comente cuál ha sido su experiencia con el final del libro. Adelante, Martita. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pues realmente sí, también para mí fue inesperado, ¿verdad? El final, realmente no me lo esperaba, ¿verdad? Triste se puede decir, ¿verdad? Pero realmente también me gusta la forma en que el autor ha abordado la humanidad en sí, por decirlo así, ¿verdad? La forma de ser nosotros como seres humanos, pues, cómo él critica, a veces es de doble sentido, ¿verdad? Que tenemos, que muchas veces criticamos el sistema, lo que sea, pero nos estamos beneficiando. Y al final, aunque quisiéramos hacer un cambio, pero vemos todos los pros y los contras, ¿verdad? Como quien dice, y entonces al final decimos, bueno, no, pero bueno, no es tan malo y queremos siempre justificarnos de una u otra manera, ¿verdad? Me gusta el libro, como yo nunca había leído a Benedetti, ni su poesía, me gusta cómo escribe y me gusta la forma en que aborda la denuncia social, ¿verdad? Y la forma en que aborda cada uno de los personajes, ¿verdad? Porque cada uno de los personajes tienen eso, lo más importante, ¿verdad? Esa forma de describir, digamos, podríamos decir aquí a su pueblo uruguayo, pero yo podría decir a cada uno de nuestros mismos pueblos, pues, ¿verdad? Porque aún la forma de describir a esta mujer que se queda como amante del viejo Budiño, ¿verdad? Y ella acepta y eso pasa en nuestras sociedades, eso pasa constantemente, ¿verdad? Hay mujeres que a veces se quedan y se enamoran, como quien dice, al principio se enamoran de un ideal, ¿verdad? Y aunque sepan que ese ideal no va a ser nunca para ellos, pero igual se quedan viviendo en ese ideal y al final se van dando cuenta de que no valía la pena, ¿verdad? Como ella dice, no valía la pena, ¿verdad? El Señor dice, realmente él es el que dice no valía la pena, pero igualmente ella se cuestionaba por qué desperdició su vida en estar con él, ¿vea? Y al final también lo abandona. También el hecho de cómo describe a Ramón Budiño, ¿vea? Ese conflicto que él tiene con todas las cosas con lo que no está de acuerdo, pero realmente él no puede renunciar también a lo que él es. Él no puede renunciar a su lujo, él mismo dice, ¿va? Yo no puedo renunciar a esta comodidad, a tomarme vinito, a sentarme allí en mi casa, a acostarme en mi bañera, a disfrutar. No, ¿verdad? No puedo hacerlo. Pero él está en ese conflicto que hubiese querido quizás lograr las cosas de otra manera, qué sé yo. Y el rompimiento que él tiene como ser humano, porque realmente el rompimiento, él amaba a su padre, en un momento llegó a amar a su padre, pero cuando descubre que realmente quién es, en el momento que su padre se convirtió en el viejo, ¿verdad? Y él al final dice, cuando está en ese conflicto, que si lo mata o no lo mata, ¿verdad? Él dice, si a lo mejor quizás yo me equivoqué, a lo mejor no, sigue siendo mi padre, ¿verdad? Es prácticamente lo que él quiere decir, a lo mejor está allí, a lo mejor no me he dado cuenta, el asco que él siente, por decirlo así, ¿verdad? Y al final se da cuenta que no puede cambiar nada y lo mejor es toma el camino más fácil, ¿verdad? Del cobarde y se suicida. Es lo más fácil, ¿verdad? Porque él ya no puede con esa carga. Él ya no puede con esa carga, entonces decide que lo mejor es acabar con eso. Entonces, ay, disculpe que me está entrando una llamada, pero no la contesto. Bueno, entonces, realmente a mí me gustó el libro, me ha gustado también porque, bueno, como les digo yo, para mí estar en el club, leer con ustedes, me abre nuevas fronteras, ¿vea? Me abre un poco más mi mente, me abre a conocer. Quizás a mí siempre me gustó aprender un poco de historia, conocer más de cada cosa, pero la vida a veces es llena de tantas cosas
me alejaron bastante de los libros, me alejaron del querer aprender, vea. Y quiero retomar otra vez eso, ese gusto realmente por la lectura, el conocer más, el aprender. Y leyendo el libro, estaba yo leyendo una parte donde menciona, cuando está hablando, creo que era el traductor que tenía, el que anda buscando las prostitutas y todo, ¿no? Creo que él fue el que menciona, sí, es cuando está hablando de entre Cuba y dice, mejor Fidel, y menciona a un presidente que según yo pensé que era un presidente que había sido de Uruguay, y realmente fue un presidente de Uruguay, bueno, de Paraguay, creo que Delfina me podrá decir el nombre de Stromberg, I don't know, alguien no puede... Stroessner, ¿verdad? Que era un presidente paraguayo. Ajá, entonces yo, por ejemplo, no sabía nada de Paraguay, no conocía nada, pero me fui a leer con ese nombre, fui a buscar y me gustó lo que encontré, ¿verdad? La historia, y estaba comentando yo con mi hijo, chica, realmente yo no sabía que Latinoamérica, que Suramérica, también había vivido mucho tiempo en guerra, ¿verdad? Esas guerras por territorios, por poder, ¿verdad? Y entonces me gustó eso de leer sobre este presidente que se hizo, que fue un presidente, un oligarca, ¿cómo se llama? Un tirano, por decirlo así, que estuvo por 35 años en el poder, pero después me fui viendo, un dictador, que por qué llegó allí, cómo llegó, y entonces empecé a leer y a leer más, y me voy dando cuenta de cómo hubo esa guerra en que 3 países que fueron Brasil, Argentina y Uruguay se unieron contra Paraguay, ¿verdad? En una guerra, y al principio decían que había sido por este otro presidente, otro más antiguo, y que porque este había invadido, pero se dan tantas cosas porque todo supuestamente empezó porque el presidente de Brasil vino y se invadió Uruguay porque se estaban violando los derechos civiles, ¿verdad? Porque en una guerra civil, algo así. Y dice, pero entonces vienes a darte cuenta que todo no cambia, en este mundo no cambia, y vemos ahora la guerra de Ucrania, pero es bueno saber la historia, es bueno ver, y me di cuenta que, por ejemplo, Paraguay era un pueblo muy grande, un país muy grande que perdió mucho de sus tierras, que tiene tantas riquezas. Empecé a ver todas las riquezas que hay en Sudamérica, ¿verdad? Y por qué entonces tanto naciones europeas como Estados Unidos están siempre interesados, ¿verdad? Y están pendientes, y eso no va a cambiar porque mientras estén las riquezas ahí, las grandes riquezas que tiene toda Sudamérica, ¿verdad? Y creo que esto nos ayuda también cuando estos escritores nos relatan, quizás en forma chistosa, quizás en forma de una novela, pero eso de querer crear esa conciencia social. Y sí, esto es lo que más me gustó a mí del libro, que me ha llevado a investigar, a querer saber más, y también a conocer más a Benedetti. Quiero buscar su poesía, y porque a mí siempre me gustó la poesía también, y entonces quiero retomar eso que a mí me gustó mucho, y voy a leer a Benedetti en poesía, ¿verdad? Así que gracias por el libro, me gustó, me encantó. Triste el final, ¿verdad? Pero a lo mejor ese era el mejor final. No puedo decir que hay ningún personaje que me gustó, pero bueno, el que sí me gustó por completo fue el padre, ¿verdad? Pero Ramón tampoco puedo decir que me gustó, porque un hombre que al final, un cobarde que no sabía que quería cambios, pero no fue capaz. Quizás no, tal vez hubiera sido, digo yo, de enfrentarse a él, pero quizás yo digo, si yo hubiese sido Ramón, ok, y yo no estoy de acuerdo con todo lo que mi padre hace y con todo, pues ¿sabes qué? No importa que ya hice esto, no importa, pero te dejo todo, yo me voy y empiezo de cero, ¿verdad? Y yo te denuncio y voy y digo lo que yo sé de ti y no me importa, pero no, porque no era capaz de renunciar a su confort, ¿verdad? Así que interesante libro, me gustó mucho. Gracias a todos
y gracias a quien lo propuso. Y pues aquí vamos a seguir leyendo y espero poder reunirme con las personas acá en El Salvador. Sí, ahí vamos a armar alguna reunión para vernos y para que la conozcan algunos que todavía no la conocen. Sí. Sí. Bueno, pues. Entonces, Gracias, mucho gusto. Gracias, Martita. Quería gracias. compartirte, Martita, que ahora que conociste algo de Paraguay, lo más hermoso que yo supe de Paraguay, porque estuve en Paraguay y eso lo viví directamente, es que parte de la historia de Paraguay, de todas esas guerras, es que quedaron casi sin hombres. Y fueron Sí. las mujeres las que levantaron el país. Wow. Sí. Wow. Me Qué hizo hermoso. pensarlo, me encantó saberlo. Conocí a mujeres que participaron de ese proceso y es realmente admirable, admirable. Sí, Qué sí, bonita. sí. Uh-huh. Qué bonita esa historia de las mujeres Son paraguayas. hermanas nuestras. Hermano. Hay mucho de indígena, ¿no? Indígena guaraní, pero la forma en que ellas levantaron el país desde lo doméstico es maravilloso. Interesante. Hay Qué que bonito. conocer. Hay que leer más y leer más de Paraguay antes de ir Sí. a conocer. Digo, sigue siendo un coso bananero, como es que le dicen, porque sigue siendo para América. Digo, tienen mucho desarrollo, por ejemplo, en tecnología, pero todo es de contrabando. O sea, es un lugar, sigue siendo espantoso. Desde el punto de vista de la justicia social, ni que hablar. Pero bueno, después de Stroessner vinieron otros. Otros más, sí. Sí. Y es un país riquísimo, riquísimo y bellísimo. Estaba leyendo, riquísimo, que tiene, por ejemplo, es un país que tiene uno de los nacimientos de agua natural más grandes del mundo, que tiene esta, ¿cómo se llama? Hidroeléctrica más grande de todo el mundo. Wow, realmente bello. Y una música hermosa. Pues vamos a conocer, a ver si buscamos para la próxima un escritor uruguayo, Paraguayo. Sí. Sobre eso de Paraguay, había un miembro de nuestro club de lectura llamado Blaine. ¿Te acuerdas, Loida? Sí, Blaine Charney. Ajá, él es norteamericano y comentaba algo para que nos duela a toda Latinoamérica. Él decía que ir a Paraguay siendo norteamericano de una organización de ayuda, no sé si tú estabas cuando contó esa historia, Loida. No me acuerdo. ¿Por qué? Ajá. Porque precisamente habían mentido que lo que les interesaba a los estadounidenses era robar esa fuente de agua. Entonces dejaban de ayudar a los niños y a la escuela, era un organismo de ayuda USAID americano, precisamente por todo esa, yo no sé cuál es el adjetivo correcto de decirlo, ¿verdad? Pero como latinos me dio tristeza porque ¿cómo y a quién se le ocurre que va a ir un gringo a robar esa fuente de agua al Paraguay? Pero es lo igual que ha hecho Paraguay sobre eso. Entonces, Blaine lo contaba precisamente y sin ir muy lejos del club de lectura. Entonces, en lugar de echar la culpa a los gringos, deberíamos de pensar que podíamos nosotros aprovecharnos de los gringos o del que sea para poder prosperar. Es una observación de Paraguay, precisamente. Gracias, Ricardo. Fíjense que ya hicimos la rondita. Yo no sé si alguien más quiere dar otra opinión, hacer otro comentario. Me parece que como somos poquitos y ya todos participamos, podemos seguir hablando de lo que querramos un ratito más para no desvelar tanto a Karen, que está un poquito malita, y a María Delfina, que también tienen el horario. Bueno, entonces yo diría, sí. Habla tú. No, retomando lo que dice Ricardo, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer? Yo digo, bueno,
a lo mejor, ay, bueno, no sé, me van a paliar por ahí, pero digo que deberíamos de hacer como, porque ayer estaba yo con mi hijo almorzando y mi hermano, ¿verdad? Entonces, deberíamos de hacer como Nicaragua, o sea, puede ser, en Nicaragua yo tengo mi cuñada que es cónsul en Nicaragua ahorita, y pues estamos hablando de que en Nicaragua, por ejemplo, hay una gran seguridad social, ¿verdad? Seguridad, no, digamos, hay seguridad, no hay de tanta delincuencia, ¿verdad? Porque el régimen no lo permite. Y entonces estaba viendo y que dice, y por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos pudo haber hecho y creo que hasta el final siempre va a intentar, y por eso ha querido derrocar al gobierno sandinista, diríamos, vea, okay. Porque lo que Estados Unidos siempre ha querido hacer es el canal que se hizo en Panamá, y el canal solo lo podría, el único lugar donde lo podría hacer es en Nicaragua, ¿verdad? Por ese enorme lago que tiene que dar al otro, que abarca de extremo a extremo, ¿verdad? Prácticamente los dos océanos, ¿verdad? Y digo yo, bueno, realmente uno dice, bueno, sí, la dictadura sandinista, ¿va? Y yo no sé cómo realmente viven todos los nicaragüenses, me imagino que también en pobreza y miseria, pero en parte todo este tiempo que ha estado este presidente ahí, no me acuerdo cómo se llama ahorita, ay, se me fue el nombre, no ha permitido la invasión estadounidense, aunque en algún momento quizás lo va a hacer. Quizás ha sido una forma de defenderse en contra del imperialismo yanqui. Bueno, solo eso. Mejor no me meto más ahí en Honduras. No, yo lo que quería era, como no tenía tiempo de sacar apuntes, hice captura de algunas cosas de las reflexiones que hizo Ramoncito cuando tenía decidido matar al padre, ¿no? Entonces digo, me gustó como resumen de toda esa cuestión cansina que veníamos escuchando, ¿no? Lo resume en pocas oraciones y dice, ahora el viejo es tan abyecto que no me deja pensar en papá. Tapa con su presencia la odiosa presencia querida, con su odiosa presencia la querida de papá. Desaloja con su espesa prepotencia la sensación de seguridad que papá me otorgaba, ¿no? O sea, describe exactamente el sentimiento, ¿no? O sea, él sigue amando a su padre, pero está tapado ese amor por el odio de lo que terminó siendo su padre, ¿no? Y de aquel padre que le compraba los soldaditos y que lo tapaba de noche, como después el mismo mundo le cuenta a su amante, que él me encantó eso, ¿no? Los ojos de agradecimiento del niño que tenía miedo a la oscuridad cuando el padre lo tapaba, ¿no? Entonces, que él le daba seguridad. Y después, si consigo que mi parricidio, qué ridículo llamar a esto un acto de liberación, ¿no? O sea, cómo hasta último momento, digo, él al llamarla el nombre, o sea, a las cosas por su nombre, o sea, él iba a cometer una barbarie, más allá de que tuviera razón o no, que quisiera, y que en la imagen del padre era toda una sociedad lo que él quería destruir, ¿no? Pero realmente seguía siendo un delito mayor, ¿no? Más allá de que siendo el hijo el término de parricidio como... Pero a él le parecía casi accesorio, ¿no? O sea, qué ridículo llamar parricidio a un acto de liberación, ¿no? O sea, una cosa que realmente... Y después cómo va analizando, cómo van a reaccionar los diferentes. No sé si tienen ganas de hacer esto, yo porque fueron cosas en las que me detuve, ¿no? Sí, como no. Cómo, decía, ay, lo tengo en el celular y me cuesta leerlo. Entonces dice, si consigo este acto de liberación,
sea un acto de amor filial. O sea, ¿cómo tergiversa, no? Sé que no tendré culpa. Sé que aguantaré, perdón, sé que aguantaré los ojos de Gustavo sin desviar la mirada, porque el sacrificio también será por él. O sea, ¿cómo él va justificando o sea, involucrando a Gustavo, que sé que iba a sostener la mirada, porque ¿por qué presupone que su hijo lo va a comprender? ¿No? Porque aunque su hijo tuviera problemas con el abuelo, digo, y que cuestionara, digo, todos nosotros tuvimos diferencias políticas con nuestros mayores, y bueno, podíamos estar en la otra vereda, pero no al punto de justificar que su hijo lo mate, ¿no? Yo creo que Gustavo no era esa la reacción que iba a tener. Y después dice, ya no me importarían los ojos de Hugo, qué pobre Hugo, Dios mío, ¿no? Era de lo peor. Ni los de Susana, que estarán estupefactos. Pero no me perdonarán jamás esta explosión en el centro mismo de sus hábitos más sagrados, de su confort más intocable. Gustavo es el juicio que me importa, el perdón que me salva. También está Dolores, pero ella lo comprenderá, aunque en el primer instante permanecerá aterida e inmóvil, y en el segundo convenza a todos de que está llorando por el trágico destino de su pobre suegro. Digo, este detalle de cómo él va analizando, ¿no? Cómo va a reaccionar y las últimas horas, ¿no? Cuando él ya tiene decidido, que por un lado se siente liberado porque se siente que ya tiene resuelto el problema, ¿no? Y cuando entra a la oficina del diario, está en foja cero, porque empieza de nuevo, si el padre... Si conecta con la mirada del padre, seguramente corre el riesgo de cambiar de opinión, ¿no? Y bueno, esas cosas me gustaron, a pesar de que estaba agobiada, pero me parecieron como resúmenes de todo lo que él venía diciendo, ¿no? Después en otra, cuando imagina el día después, ¿no? Y que también ahí hace un resumen. Yo no sé por qué, Dianita, a ver si me ayudas. Ahora sí. Quiero agrandar la imagen y no, la letra no leo, sino. Bueno, perdonen, pero no consigo. No hay problema. Consigo leer la letra tan chiquitita y se me gira la pantalla y chao, y pierdo. No hay problema, Delfina. Yo que lo que quería comentar era que creo que el personaje Ramón, realmente él como que se odiaba a sí mismo, creo, más o menos, o sea que él estaba tan desconforme con su propia vida, ¿no? O sea, él que le echaba la culpa al papá como de un montón de cosas, de que el hombre era malo, pues, ¿verdad? Pero yo siento de que era que le tenía más que de las, pues sí, porque yo pensaría, ¿verdad? Que, o sea, en mi forma de verlo, por más que el padre de uno sea como malo, una mala persona, ¿verdad? Digamos, a nivel de todas las cosas que el hombre hacía, es el padre y no, normalmente no te vas a cuestionar que lo vas a, o sea, no sé si los hijos de Davis, por ejemplo, o los hijos de no sé quién, o sea, de tanta gente que ha hecho cosas malas, ¿verdad? Entonces, no sé, o de otra, tal vez no poniéndolo salvadoreño, pero no sé, de tanta gente, ¿no? Que diría, bueno, dice, ay, mi padre es malo y lo voy a matar. Creo que es bien, como va un poco contra natura. Yo creo más bien que el tipo
odiaba al papá porque el hombre lo minimizaba, o sea, lo ninguneaba, lo anulaba, lo hacía como cucaracha. O sea, era experto en hacer sentir mal a cualquiera, o sea, horrible. Entonces yo creo que más que todo no era tanto que odiaba que el papá hacía maldades a nivel de política o corrupto o lo que fuese, porque, o sea, no creo que eso te mueva, o sea, en lo personal no creo que eso te va a mover para decir, lo voy a matar porque es la única solución, vea, porque está tan malo. Más bien creo que era con una mezcla también, ¿no? De eso, de que el hombre, porque, bueno, en uno de los diálogos que tiene, cuando como que él va a decirle lo que le habían dado, como se dice, el pitazo, de que iba a ser ahí su maldad, y él le dice, pero cuando te di el dinero para montar tu negocio, no te parecía dinero sucio, ¿verdad? Entonces, es como que lo horrible, como lo trató, como horrible, ¿no? A su propio hijo. Entonces, yo creo que era un odio que le tenía a él por cómo lo trataba, más que por las maldades que el hombre hacía. Eso es mi forma de verlo, era como así, ¿no? Y el hermano, el tal Hugo, que quería emular todo lo que el padre hacía, ¿no? También, es decir, era como una familia bien disfuncional esa. No, o sea, sí, raro, pero sí era, coincido con todos No, que que eso, a eso dale, de Delfín. de si Budiño, hijo, odiaba a su padre. Digo, el problema principal de Budiño es que él era el hijo del mundo Budiño, nunca llegó a ser Budiño Ramón. persona. O tuvo problema de identidad desde el primer día, ¿no? De primera parte del libro. Siempre el tema era, él es el hijo del mundo, del prócer, del protagonista. Entonces, siempre fue segundón. Y es un problema, evidentemente, de autoestima y de falta de madurez y de resolución de los problemas generacionales, ¿no? Sí. Porque por más que tu padre sea famoso y haya sido bueno, vos sos hija de ese, sí, pero vos sos otra persona y tenés otros talentos y otras cosas y podés desarrollar, o sea, justamente para mí la madurez está en que desarrolles tus capacidades independientemente, sí, por supuesto que el ambiente te hace, pero si vos naciste pituquito, Ricardo, ¿no? Si naciste pituquito de nariz para arriba, bueno, vos no tenés la culpa, ¿no? Pero podés desarrollar otras cosas que bueno, que te hagan que tu persona sea valiosa, no necesariamente por ser Budiño, en vínculo con el mundo Budiño. Vos sos Ramón Budiño y tenés que sentirte valioso porque sos Ramón Budiño, ¿no? Porque sos hijo del mundo Budiño. Ahora sí, encontré la forma de leer lo que quería leerles. ¿Tá? Adelante. El titular, Trágica muerte del mundo budiño, ¿no? Mi gran curiosidad actual es cómo se las arreglarán blancos y colorados para revelar. Blancos y colorados fueron, antes de existir la izquierda organizada, eran los dos partidos políticos que estuvieron en guerra, como decía Martita, desde el nacimiento, ¿no? O sea, blancos y colorados siempre se odiaron, ¿tá? O sea, y la cuestión político-partidaria, digo, condujo a años de guerra, ¿tá? Y de acomodos y todo eso que va denunciando Benedetti, ¿no? Hoy están juntos en el gobierno, curiosamente me acota mi hija. Hoy están juntos en el gobierno que se hizo una coalición de derecha, diríamos, que por poquita diferencia gana a la izquierda, ¿no? Entonces, en la historia siempre. Entonces, ¿cómo se va a valorar eso de que murió uno de nuestros próceres? Muerto nada menos que por su propio hijo, ¿no?
Y entonces la inmunidad del procerato es para blancos y colorados tan inconmovible como el contrabando, como el matrimonio, como la venerada ley de lemas, que es la ley de lemas era la forma, o sea, del gobierno, de la parte legislativa, diríamos, ¿no? O sea, que también hizo historia de injusticia, diríamos, de lo que eran las elecciones, ¿ah? Y después dice, en este país en que los escasos revolucionarios vocacionales suspenderían su revolución a causa del mal tiempo, tal cual, ¿no? Acá decimos la Vuelta Ciclista al Uruguay es una competencia que se corre en Semana Santa, ¿no? La Semana de Turismo. Y entonces nosotros decimos que Uruguay, mientras está la playa, el carnaval y todo eso, no existe nada. Y después viene la Vuelta Ciclista, o sea que hasta que no pase el último ciclista, Uruguay no empieza a funcionar, ¿no? Y es tal cual, ¿está? Entonces los revolucionarios suspenderían la revolución o la postergarían hasta abril para no perderse la temporada de playas. En este amorfo país de andrajosos que votan a millonarios, de peones rurales que están contra la reforma agraria, de una clase media cada vez que encuentra más dificultades para imitar los tics y los cócteles de la alta burguesía, y sin embargo piensa en la palabra solidaridad como si se tratase del séptimo círculo infernal. En este país de tipos como yo mismo, desacomodado en mi apellido porque reniego de toda la inmundicia que hoy lleva implícito el nombre Budiño. Desacomodado en mi clase, porque mi bienestar económico me duele como una culpa, como una mala conciencia, en tanto que mis iguales disfrutan del confort como podría hacerlo una hembra regalona. Desacomodado en mis creencias, sobre todo políticas, porque extraigo mis recursos de un sistema de vida totalmente opuesto al que prefiero. Desacomodado en mis relaciones, porque quienes participan de mi nivel social me consideran poco menos que un bellaco, y quienes participan de mis creencias políticas me consideran poco menos que un tránsfuga. Desacomodado en mis sentimientos, en mi vida sexual, porque he conocido la plenitud y desde entonces muy consciente de que los demás es un pobre sucedáneo. Desacomodado en mi profesión, porque el malón de turistas y candidatos a tales me apabulla con su grosería, sus contrabandos, su guaranguería existencial, con su gloriosa estafita, con su obsesión de rebaja, con su alma de picnic. O sea, todo esto para mí lo que hace es resumir todo lo que ha venido diciendo, ¿no? De cómo era su trabajo, de cómo era en el ambiente político, lo que eran los sentimientos, lo que era su falta de amor y falta de una pareja consistente. O sea, esta parte me gustó. Porque realmente la rebajita y yo iba a ponerles una canción que no es de autor Benedetti, pero es Santa Marta. Es una canción folclórica que describe este proceso uruguayo donde el pueblito que antes dejaba las puertas abiertas y que se vivía de una manera muy tranquila, cuando llega el desarrollo, está enterado, Santa Marta está enterado de lo que pasa en la Reina de Inglaterra, pero no, y se van corriendo detrás de cualquier oferta o de cualquier cosa barata, porque la obsesión es tener y poseer. Pero ya está. Se los voy a poner igual. Pero esa es de la Barnois, algo así, ¿no? La canción. La Rona Carrero. Carrera, ya la he escuchado, buena, es cierto. ¿Me gusta que lo comparta con ellos? Sí, dale, es buena esa canción. Súper, muchas gracias. Y vamos a estar pendientes de recibirla y escucharla. Excelente, gracias, Delfina. Así como esos subrayados tuyos, yo he subrayado un montón de cosas que también me hicieron bastante clic, me gustaron para releerlos en algún momento, porque sí son joyas dentro de toda la historia, son joyas que de alguna manera resumen un poco también
las situaciones que están pasando en ese momento. ¿Ves? Como te va contando la historia y de repente hay fragmentos así que hacen como un, no sé, como una foto como un resumen de lo que te está contando hasta ese momento. Es súper interesante, súper subrayables. Bueno, entonces, no sé si alguien más tiene algún otro comentario. Gracias, Karen, por la recomendación, el entusiasmo para leer a un autor uruguayo. Gracias, María Delfina, por tanta información. Cuando yo las escucho, pienso en algo que dice mi papá. Mi papá es un gran lector de la historia francesa. Ya lo decía Ricardo, un amante de Víctor Hugo y eso. Sin embargo, él cuando habla por ejemplo, le gusta hablar mucho de Luis XIV y él hace bromas y dice que nosotros somos más privilegiados que Luis XIV porque Luis XIV le dolía una muela y no podían hacer nada. Nosotros que vivimos mejor que Luis XIV porque vamos y regresamos a los lugares bien rápido y no nos duele la espalda. Que no tenía ventilador y bueno, mi papá siempre habla de eso. Pero yo les quiero decir eso porque yo rescato la parte que él dice que Luis XIV subió al trono a los 11 años, era un niño. Reinó por 72 años, vivió 76, algo así. Bueno, la cosa es que él dice que él era un niño y obviamente no sabía cómo gobernar, ¿verdad? Entonces él decidió o le ayudaron sus consejeros a rodearse de los que sí sabían, y eso le permitió a él tener uno de los reinados más exitosos y más económicamente frondosos en la historia de Francia y precisamente porque se rodeó de las personas correctas que sabían lo que estaban haciendo y así hoy por hoy es considerado el rey sol y bueno, tanto que se ha hablado de él, ¿vea? Entonces, déjenme decirles que yo así me siento con ustedes cuando los escucho, porque pues mi visión me siento bastante limitada con mi lectura personal, pero cuando los escucho a ustedes yo digo, realmente son las personas correctas. Así es que los que saben, los que me siento como Luis XIV. Pero de verdad oírlos a mí me parece un gran privilegio, así es que muchas gracias por darse cita, por las uruguayas, por estarse desvelando con nosotros y diciéndonos todo y bueno, la amistad tan bonita que va creciendo en cada una de estas reuniones es una cosa invaluable. Así es que gracias por todas las reuniones con este libro. Gracias, y ahí seguimos, y ahí vamos a seguir aportando desde donde podamos. Muchísimas gracias, les mando un abrazo súper grande. Gracias, Delfina. Buenas Beso. noches. Nos faltó una cerveza, pero la próxima. Sí, no, ¡Ay, la ahorita yo foto! cerveza. Ay, La foto. Vaya, no sé si Martita quiere abrir su Ahorita. Eso, perfecto. Mónica, porque no sé si sigue manejando, pero es el momento, Mónica. Si no, no hay problema. Aquí voy a la 1, a las 2 y a las 3. Momento, que la están peinando. ¡Ah! Veamos. Ahorita, súper bien quedamos. Aquí a la primera, quedamos bien a la primera. Buenas noches, entonces. Muchas gracias, chicas. Cuídense mucho. Chao. Cuídense. Descansen. Que disfrutes, Martita, tu estadía. Ay, gracias. Claro que sí. Cuídense mucho. Un abrazo. Chao. Saludos a las familias. Cuídense.